Yo me dedico a las singularidades y las singularidades aparecen o bien en objetos o bien en aplicaciones o funciones, que es algo más común, una manera más común de llamarlas. Y, por ejemplo, en este caso aquí tenemos algo que es suave y en este pues tenemos algo que es así como picudo. Bueno, pues esto es una singularidad en un objeto, aquí no hay nada porque es todo suave, y este es el tipo de cosas que yo estudio, una de las cosas que yo estudio, y la otra, en el caso de aplicaciones, es, por ejemplo, esto. Si nosotros ahora tomamos una foto de esto, bueno, pues entendemos que aquí hay un asa, es más o menos sencillo. Lo que pasa es que si ahora la foto la tomamos así, bueno, pues no está claro si hay un asa o no. Entonces, todos estos bordes son la parte singular de la foto que estamos tomando. Y si nosotros entendemos muy bien el borde, entendemos cuál es el objeto a pesar de que no lo estemos viendo de la mejor forma posible, que sería esta. Pero si lo vemos así y entendemos bien las singularidades, que es este borde que vemos por aquí, entendemos que hay un asa. Y yo lo que hago es, digamos, sacar información del objeto inicial a través de las singularidades que tiene. Y eso es lo que hago. Lo cierto es que hay un desfase de unos 50, 100 años desde que se desarrolla algo en matemáticas hasta que se puede aplicar normalmente, y la razón es muy sencilla, porque es que los desarrollos en matemáticas, un pequeño pasito en una teoría o en un problema, pues podemos tardar 6 meses en hacerlo. Y si tardamos 6 meses en un pequeño paso para tener algo bien formado, pues podemos tardar muchísimo tiempo. Y de ahí a que alguien lo entienda y alguien lo pueda aplicar, pues todavía pasa más tiempo. Sin embargo, estamos de suerte porque precisamente en la Universidad Técnica de Budapest tengo un colaborador que hace lo siguiente. Imagina que tienes un peso y tienes varios muelles atados a él. Entonces ahí tienes un sistema donde, bueno, si está todo en equilibrio, pues se queda quieto, pero si lo mueves, bueno, pues el sistema va a evolucionar de cierta forma, y lo que hace él y sus colaboradores es utilizar las singularidades para explicar ciertas características de este tipo de situaciones. Entonces, este ejemplo parece un poco tonto, con muelles, etcétera, pero estas mismas situaciones se dan en otros sistemas físicos. Pues el tiempo dirá. Como estaba diciendo, hay un paso entre que se desarrolla algo en matemáticas puras hasta que se puede aplicar. Y la verdad es que me gustaría responder que tiene muchas aplicaciones, pero el tiempo dirá. El primero de todos es encontrar un trabajo estable, porque no hay que olvidar que los matemáticos son personas y hasta que consigues tener algo estable pasa bastante tiempo, y eso es un gran objetivo en la carrera de cualquier investigador. Pero en un futuro inmediato, seguir trabajando en las conjeturas y los problemas en los que estoy trabajando. A medio plazo me gustaría seguir expandiendo mi investigación a otros temas más transversales que tocan varias áreas a la vez, que me parece muy interesante. De hecho, las matemáticas modernas cada vez más aparecen intersecciones entre distintas ramas, y a largo plazo me gustaría volver a España y poder participar en el desarrollo matemático español. Pues, por ejemplo, si estaría bien crear un instituto de matemáticas en Valencia. Pues yo, cuando estaba en el instituto, a mí me daba igual todo, yo quería ser rico. Entonces, lo que hice fue, fui a mi director de instituto, Enric Piris, en Cullera, y le dije, quiero estudiar economía, porque lo que me daba la sensación era que eso era lo que me iba a hacer rico. Y me dijo, bueno, los estudiantes de economía tienen problemas con las matemáticas, deberías hacer el bachiller científico, etc. Y lo hice, y se me pasó. Después conocí a gente que estaba en el mundo de las matemáticas, como Alex Miralles, al que le debo mucho y con el que hice una gran amistad. Y poco a poco me fui interesando. Llegó el momento de elegir carrera, vi la lista de todas las carreras y empecé a eliminar hasta que me quedó matemáticas. Empecé la carrera sin saber un poco lo que era, y bueno, en tercero también tuve un momento bastante crítico porque la carrera no me resultaba muy interesante o muy motivadora, no había nada que me inspirase a seguir, y hablé con un profesor del departamento de álgebra, Francisco Monasor, al que también le debo bastante, que me propuso un problema que no pude resolver y que era bastante difícil, era rayando la investigación,
Y a partir de eso empecé a entender que las matemáticas y la investigación me gustaban y me gustaba ese tipo de cuestiones. Y entonces también dio la casualidad de que a final de curso vimos la asignatura de topología o la asignatura de geometría y vimos cosas de topología. Y ahí fue cuando conocí a Raúl Oset, que fue la primera vez donde vi algo interesante en topología y me cautivó. Más tarde fui a hablar con él para hacer el doctorado y me dijo que Juanjo Nuño Ballesteros, que fue mi director, era una muy buena opción de doctorado. Di el paso a ciegas con él, porque una vez cuando decides hacer el doctorado es totalmente a ciegas, y fue un acierto total y desde entonces he seguido trabajando, me ha gustado y he seguido a partir de ahí. Y lo que encuentro más motivador es el factor social. En toda esta historia las personas han sido algo totalmente relevante y de hecho me gusta mucho más trabajar en un problema con alguien que trabajarlo solo. Y es lo más interesante para mí de este trabajo. Una vez que uno acaba la carrera y quiere hacer el doctorado, quiere dedicarse a la investigación, lo normal es hacer un doctorado, lo más normal, y puede ocurrir muchas veces que se haga el doctorado sin tener ningún tipo de contrato que te sustente. Entonces, la situación en España suele ser que la gente empieza a trabajar, empieza a investigar y a trabajar, pero a lo mejor vive con sus padres o los padres les tienen que mantener hasta que se consiga algún tipo de beca o contrato. Después, una vez, viene el postdoc, y el postdoc es una situación bastante similar a la de los autónomos en España, en el sentido de que empiezas haciendo un postdoc que a lo mejor dura un año y cuando empiezas ya deberías estar mirando cómo va a ser el siguiente postdoc o dónde vas a encontrar el siguiente postdoc. Entonces es una situación muy inestable hasta que consigues estabilizarte y creo que es algo bastante común no solamente en España. Sin embargo, comparando España con otros países europeos, pienso que, aunque a los españoles nos gusta mucho criticar España, pienso que es un país promedio dentro de Europa. Evidentemente, países como Francia o como Hungría o como Alemania tienen mucha tradición en matemáticas, España no la tiene, digamos, tan fuerte. Entonces es normal que eso se refleje en algo. Aún así, creo que España tiene bastante tipos de oportunidades. No sé si en número tiene más oportunidades que otros países. La sensación que me da es que no necesariamente, pero sí que me da la sensación, o esa es mi experiencia, que hay más tipos de posibilidades. Entonces, por lo menos con mis compañeros de otros países es lo que veo. Es una pregunta terriblemente complicada, pero creo que hay dos factores en los que las matemáticas son muy relevantes. El primero es que el pensamiento matemático ideal es muy estructurado, muy lógico, muy crítico y digamos muy detallado. Entonces, idealmente cabe pensar que una sociedad que tenga ese tipo de pensamientos pues tendría conclusiones más estables a nivel político, que es algo que vemos mucho en la sociedad actual. Viene un partido, pone una ley, luego viene la oposición, la cambia y entonces hay un vaivén de leyes. Quizá con un pensamiento más matemático, más parecido a algo matemático, pues hubiesen políticas más estables en ese sentido. Y la otra componente es, a lo largo de la historia estamos viendo que de 50 en 50 años hay cambios científicos y tecnológicos impresionantes para la gente del pasado. Y si eso ha ido pasando y ha ido ocurriendo constantemente, pues cabe esperar que también va a ocurrir en el futuro. Entonces, invertir en ciencia básica, en particular en matemáticas y en ciencia, desde luego va a repercutir en un mayor bienestar para la sociedad del futuro. Eso es el componente principal que veo de las matemáticas para la sociedad. Aunque, insisto, hay un desfase. Entonces, las matemáticas de hoy es la ciencia del futuro. Lo cierto es que últimamente me he estado cuestionando a mí mismo bastante y recibir este premio no hace que me cuestione menos.
Y también es verdad que el premio es algo bastante circunstancial, en el sentido de que si me dedicase a otro tipo de matemáticas más difíciles de desarrollar, más difíciles de publicar, pues quizá no me hubiesen dado un reconocimiento así. Cierto es también que he tenido suerte en mi tema, se me ha dado bien. Entonces, desde luego, este premio lo que hace es, en el mapa matemático español, haré una pequeña chincheta que pone Roberto Jiménez Conejero y en parte es gracias a este premio. En cualquier caso, que no se me malinterprete porque desde luego me he esforzado mucho y este premio ha sido fruto de ese esfuerzo y de toda la componente que además hay detrás. Hay mucho esfuerzo, que nadie me malinterprete, pero también es algo circunstancial.